¿Qué tal? Bienvenidos a este cuarto y último video dedicado a la obra Grandeza Mexicana de Bernardo de Valbuena, publicada en 1604, que forma parte de la serie Joyas Literarias del siglo XVII de nuestro curso La Conformación de la Identidad en el Periodo Virreinal. Estábamos precisamente con la Grandeza Mexicana, introduciéndonos a esta obra, ya finalmente hablar específicamente de la obra, y decíamos que la obra aparece, es publicada como una epístola dirigida a Isabel Tovar y de Guzmán, y hablábamos un poco acerca de este personaje. Decíamos que prácticamente Bernardo de Valbuena había llegado en 1602 a la villa de San Miguel de Culiacán, esto es 2 años antes de la publicación del poema, y iba a dirigirse precisamente a la Ciudad de México, donde residiría durante esos años hasta prácticamente su ida a España en 1606. Decíamos que ella es descendiente de Nuño de Guzmán, hija de don Pedro de Tovar, que fue fundador de la población de Culiacán, así como Nuño de Guzmán fue fundador, perdón, fue Nuño de Guzmán fue el fundador de la Villa de San Miguel de Culiacán, y don Pedro de Tovar sería prácticamente uno de los que en buena medida continúan dando vida a esta ciudad, ¿no? Que se encontraba tan aislada en los márgenes de los territorios virreinales. Sobre ella, bueno, leo este texto que habla sobre ella de una manera interesante. Dice: soberana en su hermosura y acostumbrada al trato cortesano, Isabel lindó en la fama de excelente anfitriona de personalidades eclesiásticas y militares que vieron en la rústica villa la posibilidad de refresco y avituallamiento en las grandes travesías en pos de la conquista de los territorios norteños del Virreinato de Nueva España. Así que su morada fue frecuentada por franciscanos y jesuitas que impartieron cátedra en la austera mansión culiacanense. Lleno de novedades y sugestiva argumentación, el de Valdepeñas, o sea, eh, Bernardo de Valbuena, estaba por concluir su obra máxima, El Bernardo o Victoria de Roncesvalles, que seguramente lo comentó con Isabel, ante su avidez por conocer la Ciudad de México, donde se formaba su hijo Bernardo de Tovar, el hijo de Isabel, ya entrados a los 21 años y futuro mártir de los tepehuanes en 1616. La reciente viuda del que fue potentado señor de tierras y minas, Luis de los Ríos Proaño, fallecido entre 1599 y 1600, y con el proyecto, ella, de ingresar al convento de San Lorenzo de la ciudad de los Palacios, refrendó su amistad, confirmando algo más. Según las buenas lenguas, después de su convivencia en la villa de los Tres Ríos, lo cual se vio manifestada públicamente en el ofrecimiento del poema de la grandeza mexicana a tan singular mujer, aunque las especulaciones de los críticos e historiadores no terminan en la búsqueda de otros acercamientos. Bueno, este es el personaje al que está dedicada la obra, explícitamente, digamos, como dijimos, a manera de una carta, y aquí podemos ver la lejanía del territorio de la provincia de Culiacán, que quedó como parte de los territorios conquistados en una etapa tan temprana como 1531, pero que estaba básicamente aislado del resto de los territorios de la Nueva Galicia, ¿no? Aquí lo podemos observar en este mapa. Bueno, hablando sobre la grandeza mexicana, se publica, ya dijimos, en la Ciudad de México en 1604. El poema, que alcanza los 3000 versos, es un canto elogioso a la Ciudad de México, panegírico que entronca con la tradición humanística que ve la ciudad como el centro de la cultura. Como antecedentes relativos a la Ciudad de México pueden citarse otras obras que se hicieron, panegíricos de Francisco Cervantes de Salazar, de Juan de la Cueva y Eugenio de Salazar, si bien todos ellos son muy inferiores, y esto es algo que resaltar, literariamente al poema de Balbuena. La exagerada alabanza que hace de la ciudad al margen de reflejar un tópico en este tipo de obras es fruto de su más íntimo modo de sentir. Los años anteriores vividos en San Pedro Lagunillas y en Culiacán fueron penosos para él, y su llegada a México reavivó su amor a la ciudad, en la que podía ver colmadas sus aspiraciones culturales y sociales.
Por eso la grandeza mexicana es, al contrario de la conocida obra de Fray Antonio de Guevara, una alabanza de corte y menosprecio de aldea. El poema se acompaña de dos textos en prosa de mayor extensión que el propio poema, que es la Carta al Arcediano y el Compendio Apologético en alabanza de la poesía, cuya finalidad es mostrar la erudición del autor. La utilización de la literatura como medio de elevación social explica, en definitiva, a este tipo de textos. Bueno, la grandeza mexicana está vinculada a una tradición literaria o poética que funda sus principios, como dice, en la cultura humanística y que, bueno, tiene filiaciones con la cultura clásica, por supuesto, y de poetas, digamos, como Virgilio y posteriormente de Torcuato Tasso o del propio Ariosto, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, se puede hablar más claramente en el caso de la grandeza mexicana, que está imbuida de toda esta cultura humanista, de su filiación como obra protobarroca y yo diría precursora casi del barroco, en el caso de Nueva España, un digno representante del género Laudatio Urbis, heredera del humanismo italiano y del espíritu católico de la España de los Austrias, pero no hay que menospreciar la cuestión de su filiación con el culteranismo que estaba siendo ya en ese momento promovido por poetas como Luis de Góngora, y que será su máximo representante, y que por supuesto es posible ver en el uso del lenguaje, particularmente en el preciosismo del lenguaje, en las alusiones que hace también, por supuesto, a aspectos de carácter de la cultura clásica o de la mitología, estas, digamos, semejanzas. Eh, la estructura está en 8 capítulos y un noveno a manera de epílogo. Está escrito en versos en decasílabos. El argumento es una primera octava real. Son 8 versos en decasílabos. Después el resto toma la forma de tercetos en decasílabos, que son llamados también tercetos dantescos o encadenados, de una estructura ABA, BCB y CDC, con cuartetos al final de cada una de sus 9 partes. Entonces, esta es la estructura literaria de la grandeza mexicana. Es un texto, es un poema, es un monumento literario, podemos decirlo así, eh, erigido por el ingenio de Bernardo de Balbuena a la Ciudad de México, a la cual idealiza y en la cual cifra mucho de lo que son sus anhelos y sus deseos por verse imbuido, verse prácticamente adentrado de esta cultura urbana que se podía desplegar ya en esta capital virreinal de principios del siglo XVII. Y bueno, vemos aquí el muy bello mapa realizado hacia 1626-27 por Juan Gómez de Trasmonte, donde se puede ver la magnificencia del paisaje de la laguna de Texcoco. Desde más o menos esta vista hace referencia, por supuesto, es idílica, pero hace referencia a la posición de Chapultepec hacia toda la parte oriental del lago de Texcoco. Y el argumento, pues, dijimos, 8 capítulos y un epílogo. Prácticamente vamos a leer algunas secciones. El capítulo 1, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea más clara si no conocen el poema, empieza con un argumento que dice tal cual: de la famosa México el asiento, origen y grandeza de edificios, caballos, calles, trato, cumplimiento, letras, virtudes, variedades de oficios, regalos, ocasiones de contento, primavera inmortal y sus indicios, gobierno ilustre, religión, estado, todo en este discurso está cifrado, ¿no? En este argumento nos está sintetizando los primeros, digamos, las palabras clave de cada uno de los capítulos y el epílogo que conforman el texto. En el capítulo 1 de la famosa México el asiento, por ejemplo, podemos ver versos como este: cruzan sus anchas calles 1000 hermosas acequias que cual sierpes cristalinas dan vueltas y revueltas deleitosas, llenas de estrechos barcos, ricas minas de provisión, sustento y materiales a sus fábricas y obras peregrinas, anchos caminos, puertos principales,
por tierra y agua a cuanto el gusto pide, y pueden alcanzar deseos mortales, ¿no? En el capítulo 2, que es origen y grandeza de edificios, por ejemplo, podemos citar estos versos: toda ella en llamas de belleza se arde y se va como fénix renovando, crezcas al cielo en siglos mil te guarde. ¿Qué es ver sobre las nubes ir volando con bellos lazos las techumbres de oro de ricos templos que se van labrando? Donde si el mundo en su mortal tesoro puede contrahacer sombras de cielo, al vivo vive allí el celestial coro. En cuanto ese mismo capítulo 2, que es de inflamada belleza, dice: oh ciudad bella, pueblo cortesano, primor del mundo, traza peregrina, grandeza ilustre, lustre soberano, fénix de galas, de riqueza mina, museo de ciencias y de ingenios fuente, jardín de Venus, dulce golosina, del placer madre, piélago de gente, de joyas cofre, erario del tesoro, flor de ciudades, gloria del poniente, de amor el centro, de las musas coro, de honor el reino, de virtud la esfera, de honrados patria, de avarientos oro, cielo de ricos, rica primavera, pueblo de nobles, consistorio justo, grave senado, discreción entera, templo de la beldad, alma del gusto, Indias del mundo, cielo de la tierra, todo esto es sombra tuya, oh pueblo augusto, y si hay más que esto, aún más en ti se encierra, ¿no? Luego podemos ver, en el caso del capítulo 3, caballos, calles, tratos, cumplimiento, México al mundo por igual divide, y como un sol la tierra se le inclina, y en toda ella parece que preside, con el Perú, el Maluco y con la China, el persa de la nación, el escita, el moro, y otra si hay más remota o más vecina, con Francia, con Italia y su tesoro, con Egipto, el gran Cairo y la Suría, la Trapobana y Quersoneso de oro, con España, Alemania, Berbería, Asia, Etiopía, África, Guinea, Bretaña, Grecia, Flandes y Turquía, con todo se contrata y se cartea, y a sus tiendas, bodegas y almacenes, lo mejor de estos mundos acarrea. Luego en el capítulo 4 podemos leer versos como este: parezcanle sus aires saludables, ameno el sitio, la quietud a cuento, buena el agua, las frutas agradables, que yo en México estoy a mi contento, a donde si hay salud en cuerpo y alma, ninguna cosa falta al pensamiento. Ríndase el mundo, ofrézcale la palma, confiese que es la flor de las ciudades, golfo de bienes y de males calma. En el capítulo 5, que es regalos, ocasiones de contento, dice: en ti están sus grandezas abreviadas, tú las basteces de oro y plata fina, y ellas a ti de cosas más preciadas. En ti se junta España con la China, Italia con Japón, y finalmente un mundo entero en trato y disciplina. En ti de los tesoros del poniente se goza lo mejor, en ti la nata de en cuanto entre la luz cría el oriente. Aquí en lo menos que hay que ver la plata, siendo increíble en esto su riqueza, y la cosa que en ella hay más barata. Y bueno, así podríamos seguir prácticamente recitando algunos de los versos extraordinarios que Bernardo de Valbuena se dedicó a esta ciudad. Bueno, aquí vemos precisamente parte de un biombo en donde se puede ver una danza del palo volador en las inmediaciones de la Ciudad de México, con la muy diversa sociedad novohispana, y termino el video leyendo esta pues reflexión de María Calderón de Puelles. Tierra pródiga como pocas, México despertó desde muy temprano el amor patrio por quienes la habitaron y la encendida pasión por quienes la gobernaron. Ya la gesta empecinada de Cortés y el abatimiento providencial de Moctezuma impusieron el marcado nacionalismo que en cualquier mexicano verdadero se observa desde el siglo XVI a nuestros días. El mismo González de Eslava, en sus coloquios, exalta las bondades de la nación mexicana. A comienzos de aquel siglo, la Reina del Cielo declaró su predilección por la tierra del obispo Zumárraga en Guadalupe y forjó con su figura de niña y de madre la fe vehemente de una gran nación. Cuando recorremos las páginas de nuestros escritores coloniales, observamos siempre el mismo ímpetu, la misma fuerza, la de la España áurea.
Como escritor hispanoamericano, Balbuena nos ha dejado